Bueno, chicos, bienvenidos a la segunda sesión del curso Estructura de Datos 2. ¿Se me escucha bien? Sí, Gracias, señor. profesor, sí lo escucho muy bien. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Continuando con el repaso, indicamos ayer, hoy vamos a hablar sobre los arreglos, puntualmente sobre los vectores. Ayer hablamos un poco sobre lo que era la programación secuencial, hicimos unos ejercicios, dejamos una actividad, hablamos sobre los condicionales, el sí, el si no, el switch, hablamos sobre las estructuras iterativas que son el para, el mientras que, el haga hasta, y digamos que hicimos un resumen muy rápido de lo que era la programación secuencial y en qué se basaba. Hicimos un recorrido breve por ese tema y hablamos un poquito de C++ a manera de introducción. O sea, digamos que de manera muy rápida y resumida fue lo que hicimos el día de ayer. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de los arreglos, puntualmente sobre los vectores, y el día lunes dedicaremos la sesión a las matrices. Entonces, iniciando, tenemos con un arreglo, es una estructura de datos unidimensional, está en una sola dimensión. Cuando veamos matrices, veremos que son estructuras en dos dimensiones, y tenemos otro tipo de arreglos que son los arreglos multidimensionales, que también estudiamos en estructura de datos 1. Básicamente los arreglos son finitos, es decir, al momento de declararlos, de definirlos, tenemos que decir de qué tamaño son. Sí, son homogéneos, es decir, un arreglo solo puede tener un solo tipo de datos, es decir, si va a tener números, es un arreglo de números, si es un arreglo de caracteres, es un arreglo de caracteres, si es un arreglo que contiene cadena de caracteres, es un arreglo de cadena de caracteres, pero no podemos tener arreglos que tengan en su mismo contenido o incluyan en el mismo arreglo números y caracteres. Entonces tenemos lo que les comentaba para declarar el arreglo. Indicamos el nombre del arreglo, que lo que definimos como el nombre o variable, y indicamos el tipo y el tamaño de ese arreglo. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, que este arreglo es de tipo entero, el arreglo se llama A y va a tener 6 elementos. O este que va a ser de tipo real, el arreglo o el vector se llama número, va a tener 10 elementos. Gráficamente, un vector se vería así. O sea, aquí tenemos que los vectores, o mejor dicho, los arreglos, sean unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales. Siempre la primera posición va a ser la posición 0. Entonces, por eso vemos que tenemos la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición n más 1. Entonces, digamos que de manera gráfica, me está cayendo algo por acá, así se vería un arreglo. En C++, ¿cómo se representa? Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver que efectivamente se debe definir de cuál es el tamaño máximo del arreglo y que por lo tanto es finito. Como les comentaba, hay básicamente tres tipos de arreglos: los unidimensionales, que son los vectores, que son los que vamos a estudiar el día de hoy; los bidimensionales,
que hace referencia a las matrices o las tablas, y los multidimensionales, que podríamos decir que son matrices que tienen más de 2 dimensiones. El arreglo unidimensional se refiere a una estructura o arreglo que tiene una sola dimensión, es decir, es lineal y solamente tiene un solo índice. Cuando veamos las matrices, o si recuerdan, cuando vimos matrices, las matrices tenían dos índices, porque uno hacía referencia a las filas y otro hacía referencia a las columnas, de esta forma. Entonces, cuando íbamos a hacer referencia a cualquiera de los elementos del arreglo, en este caso de la matriz, teníamos que tener en cuenta la fila y la columna. En el caso de los vectores, al ser unidimensionales, solamente vamos a tener en cuenta un solo índice, que es el que nos va a decir en qué posición se encuentra la información que nosotros estamos buscando. Como les comentaba, los arreglos multidimensionales son los que tienen más de 2 dimensiones. Entonces se verían más o menos como lo muestra la figura, que sería un cubo. Los arreglos multidimensionales tendrán tantas dimensiones como índices tengan. Es decir, podemos tener un arreglo multidimensional de 4 dimensiones, es decir, que va a tener 4 índices. En el caso de este ejemplo, tenemos un arreglo multidimensional que tiene 3 dimensiones. Uno hace referencia a las filas, sería X, otro a las columnas, que sería Y. Hasta aquí sería muy parecido a una matriz, pero vemos que tiene un tercer índice Z que hace referencia a la profundidad. En el curso pasado, en la cátedra pasada, vimos un par de ejemplos de cómo se manejaban este tipo de arreglos multidimensionales, tanto en C++ como en pseudocódigo. Entonces, de manera general, teníamos que las características de los arreglos ya fueran unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales o multidimensionales, era que eran finitos, es decir, tienen un tamaño fijo, que eran homogéneos, es decir, que solamente iban a tener o poseer un solo tipo de dato almacenado, fuera entero, real, carácter, cadena, y que son ordenados, es decir, que todas las posiciones en memoria de sus índices se encuentran de manera consecutiva. Como lo vimos aquí, cada índice va de manera ordenada, empezando por el 0 y llegando hasta el número del índice que nos indique el tamaño del arreglo. Las operaciones que podemos hacer en los arreglos de manera general son lectura, es decir, leer el contenido del arreglo; escritura, que es escribir o almacenar información dentro del arreglo; asignación, que es como ahora lo vamos a ver en el ejemplo de C++, para agregar información lo podemos hacer directamente al arreglo sin necesidad de pedírsela al usuario. Al igual, la información que ya tenemos almacenada la podemos actualizar o la podemos modificar, reasignar y todo ese tipo de operaciones, eliminar, etcétera. Tenemos la ordenación, que ya cuando veamos los ejemplos, cuando vimos los ejemplos, igual ahora que veamos los ejemplos lo vamos a volver a hacer. Ordenar un arreglo lo podemos hacer de manera ascendente, de manera descendente o en el orden que nosotros queramos. Y la operación de búsqueda, que no es más que buscar un elemento que se encuentre dentro de nuestro arreglo y decir si está o no está, que consiste básicamente en recorrerlo haciendo comparaciones entre el dato que nos suministra el usuario y
la información que tenemos almacenada. ¿Cómo funcionan los arreglos? Bueno, básicamente, antes de cualquier cosa tenemos que definirlo. Entonces aquí tenemos que decir qué tipo es, el nombre como tal del arreglo y el tamaño que va a tener. Entonces aquí tenemos un ejemplo que va a ser de tipo entero. Aquí en esta parte iría el tamaño del mismo y este vendría a ser el nombre del vector del arreglo que estemos definiendo. Esto sería en pseudocódigo y esta sería la estructura general que manejan todos los compiladores, ya sea Java, bueno, los compiladores, los lenguajes de programación, ya sea Java, sea C++. La estructura en casi todos es la misma. Se declara el tipo, se define el nombre y se dice qué tamaño va a tener. ¿Cómo se pueden ingresar valores a un arreglo? De manera general lo podemos hacer de dos formas, ya lo vamos a ver en el ejemplo, directamente apuntando hacia el índice del arreglo o haciéndolo de manera iterativa con un ciclo para, con un ciclo mientras que o un ciclo haga hasta e ir recorriendo cada uno de los índices almacenando la información que queremos ingresar en ese arreglo. De la misma forma, la leemos. Una vez que ya tenemos toda la información almacenada, lo que hacemos es recorrer índice por índice y verificando cuál es la información que tiene almacenada en esa posición de memoria ese índice. Entonces aquí, de manera muy rápida, esto es la definición de arreglos, las operaciones que se pueden hacer. No sé si tengan alguna pregunta. Esto ya lo vimos el semestre pasado, la cátedra pasada. Entonces digamos que ya esta información la conocen. Era una manera de hacer un repaso rápido, pero no sé si tengan alguna duda. Profesor, tengo una pregunta, de pronto se sale el contexto, es si estos dos repasos del día de hoy y el día de ayer Sí, van dentro de algún parcial. no, no, si ya todo esto está evaluado. Ok, vale, gracias, profe. Claro que si quieren que les haga una evaluación a manera de bonificación, yo se las hago. No tengo problema con eso. Como por tener una nota ahí que les ayude en el promedio. Ustedes me dirán, ¿Un puntico adicional, dos punticos adicionales? sí, podría ser. Cuando finalicemos la unidad, entonces hacemos una pequeña evaluación de repaso de conocimiento y hacemos un par de ejercicios como para acumular una nota, ¿les parece? No sé los demás compañeros. Sí, la verdad sí me parece. Listo. Entonces, vamos a los que nos gusta a los programadores. Entonces vamos a decirle aquí y vamos a decirle tan, tan, compartir. Se me perdió. No, esta no es.
Esta sí es. Entonces, ahí se ve mejor el código. Sí, señor. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces decíamos ayer, esta es la estructura básica de un código en C++. Inicialmente tenemos unas librerías. La IOString es la librería madre de C++. Entre muchas de las funciones están las más importantes, que son el code y el sin. El code para mostrar la información en pantalla o la salida, y el sin, que es para recibir información por parte de los usuarios cuando la requerimos. En su momento, la IOString era una librería secundaria y se usaba más que todo, era la stdio, y servía exactamente para lo mismo, pero ya con la evolución del lenguaje y con las nuevas capacidades de procesamiento se evolucionó a la IOString. Pero si se dan cuenta y buscan código en internet, se darán cuenta que mucho del código que se encuentra es usando la librería stdio y utilizando el print y el scanf, que era lo que más se utilizaba hace ya varios años. Actualmente, la IOString es la librería madre de C++. La stdlib nos permite el uso, entre muchas otras cosas, del did y el mod, que son el cociente y residuo de la división, que usamos bastante en ejercicios. Y la match es la librería que contiene casi todas las funciones matemáticas. Ya en la cátedra pasada nos dedicamos un par de sesiones a estudiar todas las librerías en profundidad y qué hacía cada una de ellas. Esta instrucción que tenemos aquí está asociada a la librería IOString y es la que nos permite que al momento de solicitar datos al usuario o al momento de escribir texto en pantalla con el code no tengamos que usar el parámetro code::std, sino que ya usando esta declaración que tenemos aquí, podemos simplemente usar el code y el compilador nos reconoce la instrucción. Entrando ya en materia con el tema de hoy, que es el de vectores, entonces tenemos, o veíamos en la teoría, que para declarar un vector teníamos que decir primero cuál era el tipo de datos que iba a manejar el vector, el nombre del vector y el tamaño que iba a tener el vector. Entonces, que de manera muy simple sería algo como esto, de tipo entero, un nombre cualquiera para el vector, vamos a decirle números, y debíamos definir un tamaño. Para el ejemplo vamos a decir que es de 7. Esta es una manera sencilla de declarar un vector. Aquí estamos reservando 7 espacios en memoria para el vector de números enteros que se llama, en este caso, números. Pero también podemos inicializar el vector directamente asignándole los valores. ¿Cómo así, profe? Podemos decir que va a ser de tipo entero. Decimos números 2, va a ser nuestro vector. No indicamos directamente cuál va a ser el tamaño de nuestro vector, sino que decimos directamente cuáles son los elementos que va a tener ese vector. Entonces, tenemos, por ejemplo, que este vector va a tener los números menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3.
aquí ya de manera indirecta estamos diciendo que nuestro vector que se llama número 2 va a tener 6 elementos, dado que se los estamos asignando directamente. Ahora, ¿cómo mostramos en pantalla los elementos de un vector? Entonces lo podemos hacer apuntando directamente a cada uno de sus índices, o podemos hacerlo recorriendo el vector índice por índice con un ciclo iterativo como el para. Entonces vamos a ver las dos formas. Podemos apuntar directamente a cada uno de los índices. Entonces yo aquí voy a decir co números 2 en la posición 0, y aquí me va o me debe imprimir automáticamente el número -2. Esta instrucción les recuerdo que es la de salto de línea para que cada uno de los números me salga en una fila. Como les mencioné en la teoría, los vectores o los arreglos en general, cualquiera que sea su tipo, sea unidimensional, bidimensional o multidimensional, maneja un índice, dos índices o varios índices dependiendo de sus dimensiones. En este caso, como es un vector, es unidimensional, empiezo por la posición 0. Si fuera una matriz, el lunes veremos que ya no sería la posición 0, sino sería la posición 0, 0. Si es un arreglo de 3 dimensiones, entonces tendríamos 3 índices y la posición inicial o la primera posición sería la 0, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces vamos a escribir aquí la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, empezando desde la 0, sería la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a ver, no tiene ningún error el código y aquí lo podemos ver. De esta manera se imprime en pantalla lo que está almacenado en un vector. Si yo solamente quiero mostrar el 0, tengo que apuntar directamente a su posición sin necesidad de mostrar los otros. Como el 0 es la posición en el vector número 2, yo también puedo simplemente apuntar directamente al índice y él me va a imprimir el número 0. Digamos que esa es una de las ventajas de los vectores, que yo puedo apuntar directamente a la posición en memoria del índice y él me lo va a mostrar. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, señor. Listo. No, señor. Listo. Entonces, ahora vamos a mostrar esta misma información, pero a través de un ciclo para. ¿Cómo sería? Comentario aquí. Entonces tendríamos for declaro mi índice dentro de la iteración, no hay problema, para no hacerlo de manera externa. Como el primer elemento, primer índice del vector es 0, inicializo mi índice en 0. Como el vector tiene 6 posiciones, entonces voy a decir que empieza en 0 y va a realizar la iteración hasta que sea menor a 5 y que lo voy a ir incrementando de 1 en 1.
Y aquí coloco imprímame número 2 en la posición I. Y vamos a compilar a ver qué pasa. Se da cuenta, hace exactamente lo mismo. ¿Alguien me puede decir qué pasó y por qué no me mostró el 3? Sino solo hasta La el cantidad de 2. posiciones. ¿Ah? Porque son 6 posiciones, no sé. Cuando se carga el for, Sí, ¿qué pasa en el for? ¿Qué me faltó? debe ser una posición más. ¿Seguro? Vamos a poner. Me faltó igualarlo. Es menor o igual a 6. A 5, perdón. Le puse 6 y me lo mostró. Claro, pero si colocamos también menor o igual a 5, ahí está También tomando todas las mostraría. posiciones. Exacto. Realmente lo que falta es que debe ser menor o igual. Porque le empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya aquí tenemos las dos formas en las que se puede mostrar en pantalla, si lo queremos expresar de esa forma, la información de un vector. Lo podemos hacer directamente apuntando a los índices, que digamos que no es lo más práctico, porque si tenemos un vector de 100 posiciones, tendríamos que hacer 100 instrucciones. En cambio, con un ciclo iterativo, lo que hacemos es ir a través de un índice, ir recorriendo cada una de las posiciones e imprimiéndolas. Ahora, ¿cómo llenamos información en un vector? Entonces vamos a aprovechar que tenemos el vector de números de 7 posiciones y lo vamos a utilizar para ahora pedirle al usuario información para asignarla a ese vector y seguidamente la vamos a mostrar en pantalla. Entonces vamos a usar este mismo for. Entonces vamos a decir menor o igual a 7. Decimos code. Indique un número entero. Y lo vamos a ir guardando en números en la posición I. Ya, con esta instrucción vamos a pedirle al usuario 7 números y los vamos a ir introduciendo en la posición consecutiva del índice. Y luego para imprimir es exactamente igual, con la diferencia. Aquí vamos a usar otro índice, vamos a llamarlo J, J menor que 7, J más, escribe números en la posición J. Compilemos a ver qué pasa. Se indica un número entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué no me mostró el 8? ¿Me puede decir?
La instrucción está igual que la de arriba. Cuando hice la de arriba sí me lo mostró, porque ahora no me muestra el 8. Señores, chicas, Profe, ahí no está inicializando. Sí, profe, sí, señor. ¿cómo? ¿Qué hice mal? ¿Qué está mal declarado? El J, profe. El for, profesor, el for. ¿Qué cambio en el for? La I por la J. No, el índice es indiferente. No. No. A hacerles caso. Y. Vamos a activar el Profe, chat. inicializar la J en 0. Está inicializada. Aquí. Vamos a activar el chat, que a veces me escriben por el chat y yo no veo. Ahí, ¿dónde está el chat? No lo veo. Aquí está. Ya cambié el índice. Vamos a ver qué pasa. Profe, lo que pasa es que está declarado con 7 campos nada más el arreglo y Sí. está cuando implementa el for está solicitando ya es 8 campos. Entonces siempre va a quedar faltando uno para poderlo rellenar y pues como no está declarado de esa manera, Imprime el por eso doble está 7. presentando ese problema. Sí, Exactamente. esa es la razón. Entonces, Si se ¿cómo cambia arriba en int número 7, en la parte de arriba se modifica por 8, va a aparecer el otro número. aquí Ahí lo tendría cambio? que ser, no, en la parte de arriba donde está declarado Donde se el declara arreglo, el vector. Ahí. El tamaño del vector. ahí Ahí. sería Eso, por 8. el tamaño del arreglo. Por eso, pero ¿y cómo hago para restringir aquí entonces? Porque aquí es donde está el problema, que me está pidiendo 8 elementos. Entonces colocarle menor o igual a 6. Colocarle a 6 o simplemente quitarle, exacto, el igual. Eso. Ahí ya quedaría tomando las exposiciones. Ahí sí. Y se van a dar cuenta que el índice no tiene nada que ver. Para mostrarlo también hay que quitarle el igual. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Sí, me gusta que estén conectados. ¿Qué más podemos hacer con vectores? Digamos que esto básicamente, esto es lo básico. De esta forma se inicializan, pueden ser, no sé si desean que les haga otro ejemplo o algo antes de empezar con los ejercicios. Igual ya esta teoría ustedes la conocen, pero no sé si de pronto tenga alguna duda que les haya quedado del curso pasado o algo. Bueno, entonces siendo así, o sea, vamos a empezar con los problemitas para ustedes. Ya saben cómo es la dinámica. Vamos a darle 10, 20 minutos. 10 minutos suficiente para que no analicen, lo piensen. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer sin ningún problema. Y vamos Para ir al baño, para resolviendo. ir al baño. Y vamos a ir resolviendo. Sí, este sería el primero. Desarrollar un programa que lea un vector de 10 posiciones, luego determine si la quinta posición es positiva, si la primera posición es negativa y si la última posición es 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pedirle al usuario 10 números y van a hacer esas validaciones.
Van a decir si la primera posición es negativa, si la última es 0 y si la quinta. Si la quinta es, si el número que está en la quinta posición es positivo, si el que está en la primera posición es negativo y si el de la última posición es 0. Sencillito, 10 minutos, empezamos. Son las 6:55, a las 7 preguntamos. A las 7:05, perdón. Si no hay ningún voluntario, yo lo escojo al azar dentro de la audiencia.